sobre estas reformas. No sé si puedes rescatar, David, la presentación que hace ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador. De hecho, nosotros transmitimos en vivo y en directo estas reformas cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador hace públicas estas reformas. Te acabo de enviar, David, precisamente parte de estas reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador en un aniversario más de la Constitución mexicana. Vamos a ver, escuchar, don David, esto que usted tiene y que nos va a llevar a la plática con la secretaria de Educación Pública, la maestra Leticia Ramírez. Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Amigas y amigos, mexicanas, mexicanos, conmemoramos en esta fecha histórica un aniversario más de la Constitución de 1917, vigente, y en este recinto donde se aprobó la Constitución Liberal de 1857, doy a conocer al pueblo de México los fundamentos y motivos que me inspiran para presentar un paquete de iniciativas de reformas legales orientadas a modificar el contenido de artículos antipopulares que fueron introducidos durante el periodo neoliberal o neoporfirista. Todos ellos, todas esas reformas del periodo neoliberal contrarias al interés público. Se trata de adulteraciones que niegan el sentido general de nuestra Carta Magna, que fue fruto de un movimiento popular revolucionario y por lo mismo concebida desde el inicio con un espíritu nacional, social y subrayo público. Las reformas que propongo buscan establecer derechos constitucionales y fortalecer ideales y principios relacionados con el humanismo, la justicia, la honestidad, la austeridad y la democracia que hemos postulado y llevado a la práctica desde los orígenes del actual movimiento de transformación nacional. Sostengo que el humanismo mexicano se nutre de la herencia cultural que nos legaron las grandes civilizaciones mesoamericanas y de la fecunda historia política de nuestro país, con sus próceres ejemplares, como el padre de nuestra patria, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, que no solo luchó por la independencia, sino también, y con mayor énfasis, por la justicia. Por eso la fecha que más celebra el pueblo de México es la del inicio, la del grito de Dolores, y no la de la consumación de la independencia ocurrida 11 años más tarde. A los mexicanos nos importa más el precursor, el cura Hidalgo, que Iturbide, el consumador, porque el cura era defensor del pueblo raso
y el general realista representaba a la élite, a los de arriba, y solo buscaba ponerse la diadema imperial. Hidalgo estaba hecho de otra madera. Fue el primero en proclamar la abolición de la esclavitud. En el pensamiento y en las acciones, Hidalgo era todo un revolucionario y no se andaba por las ramas. Por ejemplo, en una de sus cartas al intendente Juan Antonio Reaño, escribía: no hay remedio, señor intendente, el movimiento actual es grande y mucho más cuando se trata de recobrar derechos santos concedidos por Dios a los mexicanos, usurpados por unos conquistadores crueles, bastardos e injustos, que auxiliados de la ignorancia de los naturales y acumulando pretextos santos y venerables, pasaron a usurparles sus costumbres y propiedad, y vilmente de hombres libres convertirlos a la degradante condición de esclavos. Las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador ayer, en el que anuncia precisamente sus 20 iniciativas de reforma, entre las que destacan, y se las voy a leer a usted porque es algo que vamos a analizar. Número 1, reconocer a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, atendiéndolos de manera preferente. Número 2, reafirmar el derecho a la pensión de adultos mayores a partir de los 65 años y aumentar el monto año con año. 3, otorgar becas a estudiantes de familias pobres de todos los niveles. 4, garantizar atención médica y gratuita a todos los mexicanos. 5, que los mexicanos y familias puedan ser dueños de sus viviendas. 6, prohibir el maltrato a los animales. 7, prohibir en el territorio nacional la extracción de hidrocarburos mediante el fracking. 8, hacer respetar las zonas con escasez de agua y solo autorizar concesiones para uso doméstico. 9, prohibir el comercio de vapeadores y drogas químicas como el fentanilo. 10, no permitir que el aumento al salario mínimo sea menor al de la inflación. 11, el salario mínimo para maestros, guardias nacionales, soldados, marinos y médicos no podrá ser menor a lo que perciben los trabajadores inscritos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. 12, revertir reformas de pensiones aprobadas en los gobiernos de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón. 13, garantizar a los mexicanos el derecho a la educación y al trabajo. 14, todos los campesinos que quieran cultivar sus tierras contarán con un jornal seguro, justo y permanente, como sucede con el programa Sembrando Vida. 15, se utilizarán para trenes de pasajeros los 18,000 kilómetros de vías férreas concesionadas durante el gobierno de Ernesto Zedillo y actualmente destinados únicamente al transporte de carga. 16, la nueva iniciativa de reforma electoral contempla la reducción de los gastos destinados a campañas y a partidos políticos, la disminución de regidores, evitar el uso de excesivas estructuras burocráticas electorales, eliminar las candidaturas plurinominales. La Cámara de Diputados no se integrará por 500 legisladores, sino por 300, y el Senado por 64 y no por 128. 17, jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, en lugar de ser propuestos por el Ejecutivo, o sea, por el presidente, serán electos de manera directa por el pueblo. 18, la Guardia Nacional se propone que sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. 19, convertir en política de Estado la austeridad republicana. Ningún servidor público puede ganar más de lo que perciba el presidente de la República. Y 20, eliminar todas las dependencias y organismos onerosos y elitistas supuestamente autónomos creados durante el periodo neoliberal. Y le digo, de esto vamos a platicar con la maestra Leticia Ramírez en unos minutos, la secretaria de Educación Pública, pero antes